o la tripersonalidad de nuestro Dios. Hablamos, aleluya, quiénes son las personas que son el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hablamos dónde radican las distinciones. Radican en pronombres, cualidades, actividades que se aplican a personas que razonan, inteligentes y distintas. Amén. Después tratamos sobre cuál es la evidencia que apoya la Trinidad. Fuimos al Antiguo Testamento. Estudiamos Génesis 16, 7 hasta el 13. Génesis 18, 1 hasta el 21. Génesis 19, 1 hasta el 28. Aleluya. En otras palabras, también hablamos sobre la relación de las tres personas del Antiguo Testamento. Aleluya. Salmo 45, 6, 7. Aleluya. Y lo comparamos con Hebreo 1, capítulo 1, versos 8 y 9. Después hablamos sobre Isaías 48, 16. Isaías 61, 1. Isaías 63, 8 hasta el 10. Amén. Amén. Después hablamos sobre el Nuevo Testamento que hace... Diga. ¿Sí? Entonces, hablamos sobre el Nuevo Testamento que allí se aclara con más efectividad, con más contundencia, con más clarividencia, así por así decirlo, acerca del Dios triuno. Amén. Entonces, y hemos hablado que la revelación de Dios hacia el hombre es progresiva. En otra palabra, paso por paso. Porque esto es porque el hombre es una criatura. Dios es el creador. El hombre es finito. Dios es infinito. El hombre aprende paso por paso. Dios no necesita aprender, Él lo sabe todo. Como hablamos acerca de sus atributos naturales, que Él es omnipotente, omnisciente, omnisapiente, omnipresente. Aleluya, toda sabiduría, todo conocimiento, todo poder en todo y en todo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que en el Nuevo Testamento revela a Jesucristo como el Hijo. Aleluya. En San Juan 3:16, Galatas 4:4, primera de Juan 4:9, Juan 14:26, San Juan 15:26, capítulo 16 y 7, aleluya. En Marcos 1:11, Lucas 3:22, aleluya. Y Mateo 11:25 y 26, y San Juan 11:14 y el capítulo 12, versículos 27 y 28. Amén. También hablamos sobre Romanos 8, 27 y 26 y 27. Amén. Entonces, también tratamos, aleluya, sobre que las tres personas son mencionadas juntas también. Y hablamos sobre en Mateo 3, 16 y 17. Mateo 28, 19. Primera de Corintios 12, 4 hasta el 6. Segunda de Corintios 13, 14. Primera de Pedro 1, 2. También hablamos y tratamos sobre cuáles son las dificultades de la doctrina. Las dificultades radican en, Violeta, que somos seres limitados y que no hay comparación. Que no hay un ejemplo comparativo perfecto con el cual podamos comparar en toda su esencia la personalidad tripersonal o la triunidad de Dios o la Trinidad de Dios. Y que nuestra limitación por causa de nuestra naturaleza caída también nos impide a nosotros entender con más claridad, aleluya, esta revelación de esta doctrina en la palabra. Amén. Sí, amén. Amén. Tratamos también cómo se resuelven las dificultades. ¿Cómo se resuelven las dificultades? ¿Quién me lo puede explicar? No, se aplican los términos, aplicando los términos y explicando la deidad, la personalidad de cada, de la personalidad de Dios en tres partes. Usted me quiere decir es explicando bien los términos y explicando la relación que hay entre las tres personas y la naturaleza divina, ¿verdad? Sí, eso es. Ah, ok, ¿estamos ahí? Entonces, hablamos que Dios es eterno, que es la eternidad. Es como limitado, que no tiene tiempo, que no hay tiempo. No está sujeto a tiempo. Entonces, la eternidad es la infinidad de Dios en relación con el tiempo. Amén. Amén. ¿Quién vive en la eternidad? Dios. Él es el único que habita en la eternidad. ¿Quién? Dios, el Dios triuno. Ahora, ¿por qué Dios es eterno? O mejor dicho, la eternidad es parte de su ser. ¿Por qué?
Número 1, hablamos sobre nunca comenzó su existencia, siempre ha estado. Él dice bien claro, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya, el todopoderoso. Siempre ha existido. Mucha gente se le complica entender este término de que Dios, o esta expresión de que Dios siempre ha existido. Él es el creador. El creador no tiene principio ni fin, porque tiene el poder para crear. Además, nosotros somos criaturas. Nuestra naturaleza siempre va a expresar esta pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Entonces, eso queremos también plasmarlo a todos los que conocemos. ¿Me entiendes? Pero en cuanto a Dios, Dios es el creador. Él dice, yo siempre he estado. No como algunas personas que dicen que Dios se creó a sí mismo, entonces tuvo un principio. O que algo era antecesor primero que Dios. Tampoco es así. La Biblia dice bien claro que Él siempre estuvo. La Biblia dice, en el principio creó los cielos y la tierra, que decir que ya Dios existía. Antes de que la palabra llegara aquí y se plasmara, ya Dios existía. Antes de la creación de los ángeles, ya Dios existía. Porque Él no tiene principio ni tiene fin. Aleluya. Primero, porque no tiene principio. Segundo, primero porque no tiene principio. Y eso lo estudiamos y lo leímos, aleluya, en el Salmo 90 versículo 2. Segundo, su existencia nunca terminará. Deuteronomio 32:40 y Salmo 102:27. Por ser eterno, Dios no está sujeto al tiempo. Él siempre ha estado y siempre estará. Por eso cuando Él dice que se le revela a Moisés, yo soy el que soy, el ser que es y que siempre será. ¿Me doy a entender? Él siempre estuvo, siempre va a ser y siempre será. Aleluya. Siempre. No tuvo principio ni tendrá fin. Jamás. Aleluya. Tratamos sobre cómo comprendemos el concepto de la eternidad de Dios. Este concepto lo entendemos claramente por las Escrituras. Aleluya. Hablamos en Génesis 21:33, Salmo 90, versículo 10, ya lo habíamos leído antes. Salmo 102, versículo 27, Isaías 57:15, eso lo hablamos también. También tratamos sobre Dios es inmutable. La palabra inmutable significa que Dios no cambia. Dios es incambiable, amén. Amén. Y después, ayer estuvimos tratando sobre los atributos naturales de Dios. Ahí nosotros comenzamos a estudiar la omnipotencia de Dios, que quiere decir todopoderoso. Tratamos también la omnipresencia de Dios, que quiere decir que está en todo lugar al mismo tiempo. Y Dios se le bendiga. Y que está en todo lugar al mismo tiempo. Quiere decir que Él está en este lugar, Él está en China, Él está en América, en todo lugar al mismo tiempo. Ahora, donde Él quiere se manifiesta. Aleluya, amén. Hablamos sobre la omnisciencia de Dios. Eso quiere decir que es poseedor de toda ciencia, es la ciencia misma. Hablamos de la sabiduría o omnisapiencia de Dios, que Él tiene el poder, la capacidad de conocimiento, de sabiduría, de poder llevarla a cabo cualquier cosa que Él quiere y desea hacerlo con efectividad y perfecto. Amén. Entonces nosotros nos quedamos fue en la sabiduría, en el punto de pasaje como los salmos. Pero yo quiero comenzar otra vez con la sabiduría. Amén. Desde el principio. ¿Estamos aquí? ¿No han llegado? ¿Eh? ¿No han llegado los libros? Llegaron. ¿No hablan español? Pienso que Charlene va a traer, si no me equivoco. Ellos llegaron ya. Ayer yo estuve dándole los libros a las personas. Aquí, por favor, ¿sí? Voy a pegar ¿Ya? Estamos aquí, por favor. La sabiduría de Dios. Aleluya. Dice así. Muchos científicos conocen una enorme cantidad de datos, pero no todo el conocimiento de este mundo ha resuelto los problemas de la sociedad. El ser humano sencillamente no tiene la sabiduría necesaria para aplicar su conocimiento a problemas de tal forma
que todos puedan vivir juntos en paz y prosperidad. ¿Están aquí conmigo? La sabiduría no es lo mismo que conocimiento. ¿Por qué, Violeta? Sabiduría es la aplicación del conocimiento, la correcta aplicación del conocimiento y el conocimiento es información. El hombre inteligente es el que procesa el conocimiento. El hombre de ciencia es el que estructura el conocimiento y lo adopta, le da forma en forma de reglas. Por eso la ciencia lleva reglas. Y el hombre de sabiduría es aquel que sabe aplicar en el momento correcto de la manera de vida el conocimiento. Sabiduría es conocimiento basado en buen juicio. ¿Están aquí conmigo? ¿Me doy a entender? Por eso cuando Dios crea los cielos y la tierra, lo crea con su sabiduría. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con su sabiduría. O por ejemplo, como he dicho, nosotros por el problema de la naturaleza caída y también el mismo diablo, porque el diablo también hace de la suya. Por ejemplo, nosotros somos limitados, el diablo también es limitado, pero el diablo siempre lleva confusión al hombre. Y el hombre se deja confundir más porque porta una naturaleza caída y su conocimiento es limitado. Ahora viene el punto, por ejemplo, Dios creó una raza humana y como lo he dicho, mucha gente piensa que hay diferentes o distintas razas humanas, pero hay una sola raza humana. En esas distinciones de la raza humana, como algunos piensan, algunos creen que existe la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla y la raza roja. Por ejemplo, Dios creó una sola raza y puso la sabiduría de Él en el genoma, en la diversidad, aleluya, diversidad de características únicas, colores, tamaños, aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que al Dios poner esta sabiduría, aleluya, en el genoma humano, tenemos una raza humana con diversidad, aleluya. Para que haya verdaderamente sabiduría tiene que haber creatividad, para que haya creatividad tiene que haber diversidad. Y para que haya armonía, aleluya, tiene que haber característica única en cada persona. Eso es sabiduría de Dios, pero es una sola raza. Por ejemplo, tenemos a los gatos, tenemos a los tigres. Los gatos y los tigres vienen de una raza llamada los felinos. Usted nunca ha escuchado que está la raza gatuloide o tigueroide. Usted ha escuchado que existe la raza felina. Entonces, lo que determina que tú eres raza es tu humanidad y la capacidad de poder procrearte. No tu país, óigame bien, ni tu color, ni tu característica única. Eso no determina tu raza. Lo que determina que nosotros somos raza es nuestra humanidad. Somos humanos. Número 2, nuestra capacidad de procrearnos. La humanidad, no existe la raza judía tampoco. No existe la raza negra. No existe la raza blanca, no existe la raza amarilla, ni existe la raza roja. Existe la raza humana, punto. Entonces el diablo le ha metido a la gente en la cabeza la idea de odio llamada racismo. El racismo no existe. Lo que existe es una idea de odio. ¿Y por qué el racismo no existe? Porque en realidad no hay distintas razas. Por eso el racismo no existe, sino que el racismo es un invento diabólico, un invento del diablo plasmado en la naturaleza humana caída, para poder llevar división, odio, rencor y guerra y muerte entre los mismos seres humanos. Amén. Entonces, con sabiduría Dios plasmó en el genoma esa creatividad, esa diversidad, esa característica única, esos colores, porque no tendría sentido si todo el mundo fuera blanco, no tendría sentido si todo el mundo fuera negro, no tendría sentido si todo el mundo fuera amarillo o rojo o indio, como le quiera llamar, fuera algo monótono, algo sin sabiduría, algo sin creatividad, ¿me entiendes? Algo pálido, muerto, no tiene como sustancia de hermosura, belleza, aleluya. Entonces, Dios en su sabiduría pone eso en el genoma de la raza humana. ¿Qué es el genoma? El ADN. Ah, entiendo. Entonces, aleluya, la sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. Investiga, perdón, la sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. Investiga a través del conocimiento para descubrir el propósito más alto posible. Luego usa la mejor forma para realizarlo.
puesto que Dios es todo sabio, hace todo bien, en su perfecta sabiduría nos dio su palabra, la Biblia, para dirigirnos en todo lo que hacemos. Óigame bien, si nosotros aplicamos el conocimiento de Dios en la práctica, todo nos va a ir bien. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Ahora, si nosotros aplicamos el conocimiento de la palabra de Dios como Dios manda, nosotros caminamos en su sabiduría, caminamos en su perfección, caminamos en su gracia, caminamos en su amor y demostramos que le amamos por la obediencia a su palabra. Y todo nos irá bien. Por más guerra que venga, por más situación adversa negativa, por más embate que venga, por más enfermedad, créame que va a ir, todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque esta es la sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Oiga, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasará. ¿Por qué? Porque esta palabra es eterna. Aleluya. El que obedece la palabra permanecerá para siempre. Dice la misma palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cuando nosotros aplicamos el conocimiento perfecto, porque esto es sabiduría pura. La Biblia es sabiduría pura. Aquí tiene todo lo que nosotros necesitamos en el ámbito espiritual. Todo lo que nosotros necesitamos en el ámbito mental. Todo lo que nosotros necesitamos en el ámbito social y todo lo que necesitamos en el ámbito físico. Toda la salud, toda la ciencia, todo y en todo está aquí. Esto es sabiduría pura, sabiduría del cielo, sabiduría de Dios. Amén. Entonces, dice así. Si vivimos de acuerdo con sus instrucciones registradas en su palabra, obtendremos beneficio de su sabiduría y seremos bendecidos por él. ¿Por qué? Porque esto es sabiduría de Dios. Si los creyentes entendieran que hay que estudiar las escrituras vehemente para entender lo que en realidad Dios quiso plasmar aquí, o lo que Dios plasmó en su palabra, aleluya. Si nosotros nos dedicaron al estudio y a la investigación para poder aplicarla en la práctica, vamos a ser muy bendecidos. Pero ahora hay un problema que se ha diseminado o dispersado o expandido, que es ideas preconcebidas. El hombre, por no investigar a fondo, mayormente nosotros los latinoamericanos y también aquí en Europa, se han dado casos de ideas preconcebidas muy terribles, han traído conflictos fuertes, divisiones, guerra, que ha hecho gran daño en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por falta de investigación y de aclaración bien definida de la palabra de Dios. Porque pasamos por alto, como estudiamos la hermenéutica, los contextos históricos, los contextos culturales, los contextos del libro, los contextos de la Biblia, hablando claramente que este libro fue escrito en diferentes idiomas: arameo, hebreo y griego. Lenguas que ya no se usan, sino que la moderna existen, pero no la lengua antigua en la que se escribió la palabra de Dios. Y ellos tenían su forma de expresión. Y por falta de investigación genuina y por falta de aclaración genuina, entonces han venido ideas preconcebidas fuera de su contexto y han hecho un pretexto, lamentablemente, y eso ha traído grandes divisiones, grandes guerras en el pueblo, en el cuerpo interno de nuestro Señor Jesucristo, llamado la iglesia, que somos nosotros. Por eso, cuando nosotros estudiamos la Biblia con sabiduría y la luz del Espíritu Santo y la aplicamos, seremos bendecidos en nuestra área espiritual, primeramente, en nuestra área mental, segunda, y en nuestra área social y en nuestra área física. En todas las áreas seremos bendecidos y nuestra familia será bendecida, nuestros amigos serán bendecidos, todo lo que nosotros tocamos será bendecido. Oye, porque cuando nosotros caminamos verdaderamente en esa sabiduría que es la palabra de Dios, en esta sabiduría que es la palabra de Dios, seremos bendecidos de verdad. Amén. Entonces, en ocasiones no podemos ver la sabiduría de Dios cuando permite que nos ocurran ciertas cosas en nuestra vida. En primer lugar, hemos de recordar que Dios, nos permite tomar nuestras propias decisiones. Pero si estas no están de acuerdo con su voluntad, podemos experimentar ¿qué? Problemas. Usted ve, hay gente que, aquí viene un problema. Oiga esto. Dios me reveló.
Dios me dijo. Yo creo que Dios te puede hablar por aquí. Yo creo que Dios te puede corregir por aquí. Yo creo que Dios te puede bendecir aquí. Yo creo que Dios te puede prosperar aquí. Y también creo que Dios te puede disciplinar por aquí. Pero a veces la gente viene con ideas raras fuera de la palabra de Dios que Dios le reveló, que Dios le habló, que tuve un sueño. Ok, puede suceder, Dios habla por visión y por sueño, pero basado en las Escrituras. ¿Y qué pasa? Justificamos a través de eso nuestras decisiones malsanas. Y cuando llevamos a cabo lo que en realidad no le agradó a Dios, porque nosotros nos excusamos o nos escudamos detrás del Dios me dijo, o Dios me reveló, o Dios me habló sin consultar directamente las Escrituras, entonces cuando no vamos a hacer las cosas fuera de su voluntad, vienen grandes problemas y hasta tragedias. No se asuste. Además, hemos de recordar que vivimos en un mundo pecaminoso que tanto los creyentes como los incrédulos en ocasiones son víctimas de desastres naturales. Por ejemplo, en Japón hubo un terremoto de 7 puntos. Dos terremotos. ¿Cuánto? Dos terremotos, pero uno de 4.3 y 7.2. Entonces, hubo terremotos. Lamentablemente, esta es la causa del pecado del hombre. La caída del hombre ha afectado toda la creación. ¿Entiendes? Entonces, dice así. Son víctimas de desastres naturales o malas acciones de los demás. En este mundo dañado por el pecado, hay gente que tiene mucha maldad. Lamentablemente hay gente que se deja usar por el diablo. Gente que tiene maldad. Gente que son impíos, que se deleitan en la maldad. Gente que le gusta hacer lo malo, que atracan a otros, que matan a otros. Muerte violenta, atraco, sicariato. Todas esas cosas diabólicas se están dando en este mundo dañado por el pecado. Por eso más que nunca tenemos que vivir en la línea que Dios nos ha dado, su palabra. Para que seamos protegidos y bendecidos por Él. A veces suceden cosas que Dios lo permite, pero recordemos, como he dicho, el hombre que aplica la sabiduría de Dios en la práctica no ve, oiga esto, no ve la nube negra, sino ve la nube de gloria que viene detrás de la nube negra. Ve la bendición que viene detrás de la nube negra. Porque todas las cosas obran para bien para aquellos, aleluya, que conforme a su propósito han sido llamados. Hay que aprender a usar, oigan bien, las dificultades como oportunidad para crecer y como bendición. Aún el sufrimiento, no es que Dios es sadomasoquista o masoquista, que le gusta darle a sus hijos, no. No, lo que pasa es que ciertas circunstancias se dan y aún esas circunstancias que se den en nuestras vidas, Dios nos da a nosotros la sabiduría para poderla tomar y aprovecharla para sacar beneficio y desarrollo espiritual y crecimiento. Porque en situaciones más difíciles es que más nos aferramos a Dios. Entonces aquí está. Dios no tiene la obligación de bajar o explicar exactamente por qué ha ocurrido algo en cierta forma. Quizá permite que ocurra algo por razones que desconocemos. Pero como dice 1 de Juan 4:18, ¿qué dice? Vaya allí, por favor. Usted se recuerda de Job. Aleluya. Ya. ¿Se recuerda de Job? Dios permitió que Satanás le matara a los 10 hijos. Dios permitió que Satanás le destruyera todas sus propiedades. Dios permitió que Satanás lo enfermara. Dios permitió que Satanás usara a su mujer. Dios permitió que su familia lo abandonara. Dios permitió que sus amigos lo estuvieran acusando como si él hubiera cometido un gran agravio, un gran pecado. Dios permitió todo eso. ¿Pero con qué propósito? Aprobado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que entender el propósito también. ¿Y qué pasó? Cuando usted termina la lectura del libro de Job, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Voy a tener una experiencia genuina, una cosa que él no había tenido con el Dios.
Otra cosa, Dios le dio la bendición el doble. Dios lo bendijo doble. Le dio nuevos hijos. Le trajo su familia de vuelta. ¿Me entiendes? Sus amigos fueron bendecidos por él. Para que tú veas, mira cómo Dios bendice. Así que hay que saber también el propósito, el por qué Dios permite. Aleluya. Hay que ver las cosas. Por eso yo digo, no vea la nube negra. Usted tiene que ver la bendición, la nube de gloria que viene detrás de la nube negra. Para que reciba la bendición y pueda crecer. Aleluya. ¿Qué dice? La palabra leemos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el amor no hay temor, ¿No hay qué? temor, Fobos. sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir, y cuando usted lee Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que han sido llamados, conforme a su propósito, han sido llamados. Oiga esto, oiga. Quiere decir que el verdadero amor nos hace entender el propósito de las cosas, por qué Dios la permite. O donde yo fallé, donde yo no apliqué sabiduría de Dios por la palabra. Nosotros tenemos todo aquí en la Biblia. Amén. Amén. Yo quiero que una persona me vaya al Salmo 104, versículo 24 y versículo 30. Yorlade, le voy a pedir por favor que usted vaya a Jeremías, capítulo 10, versículo 12, y leo, aleluya, el párrafo. Dice así. No, yo quiero que mi hermana Violeta lea los párrafos, por favor, porque yo pienso que ya yo he leído un poquito, he leído bastante. Aleluya. ¿Dónde se quedó? ¿En pasajes? Sí, pasajes, ahí nos quedamos. Pasajes como los de Salmo 104, 24, 30 y Jeremías 10, 12 nos recuerdan que podemos ver la sabiduría de Dios a través de su creación. Párenme ahí. Vayan, pueden leer Salmo 104, versículo 24 y 30 y Jeremías 10, versículo 12. Hermanos, mueva la Biblia. Y a su nombre. Gloria. Cristo está aquí. Amén. Amén. Siga. Amén. ¿Qué dice? Cuando innumerables son tus obras, oh Jehová. Vamos paso. Frase por frase. ¿Qué dice? Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Oiga, cuán innumerables son qué. Tus obras. Cuán oh, innumerables son qué. tus obras. Oh, Señor. Oh Jehová. aleluya. Hiciste todas ellas con sabiduría. Oiga esto. Hiciste todas ellas con Con sabiduría. sabiduría. En otra palabra, perfecto. Allí tenemos una galaxia nueva, planetas, soles, etc. Él sabe por qué lo creó. Ahora, todo tiene un propósito de ser. Dios no hace nada al azar. Nada. Todo tiene un propósito de ser. El cosmos tiene reglas. ¿Quién le puso esa regla? Un ser, toda sabiduría. Aleluya. Fíjese una cosa, miren aquí. ¿Usted ve la tierra donde está? Está precisamente ni más para acá ni más para allá. Está precisamente donde el sol le da, que ni la calienta demasiado ni la enfría demasiado. Eso habla de algo bien definido. De las obras. Eso habla de un diseño de un inteligente con sabiduría. Aleluya. Fíjate que esa bola de fuego llamado el sol no se apaga. Está flotando suspendida en el aire. Y no se sale. De su órbita. ¿Por qué? Porque está. Usted me va a decir a mí que vino, como dicen los científicos. Yo digo, eso está más loco que nosotros, más loco que Eso la tiene cabra. más fe que nosotros. No, eso tiene, ¿Para sí, creer tiene eso? más fe que nosotros y está más loco que una cabra. Oiga ¿Para esto, creer eso? está más loco que la cabra negra, por así decirlo. Oiga esto, más loco que el macho cabrío. Oiga esto. Usted me va a decir a mí que una explosión hizo eso. No. Solo viendo una. Yo digo así mismo, yo respeto la ciencia y sé que hay ciencia buena, pero con toda sinceridad, a veces yo pensaba que yo estaba loco, pero cuando yo le escucho a ellos hablando, digo, oye, pero yo soy mi alivio, eso está más loco que yo. Sí. Eso están de remate, hay que llevarlos huyendo porque no hay de otra.
Así mismo. Yo pensaba que yo estaba loco, pero cuando yo escucho a esta gente que con una explosión, 300 millones de años atrás, miles de millones atrás, hubo una explosión, un Big Bang, y aparecían las estrellas, la galaxia, y yo, wow, pero yo pensaba que yo estaba loco. Es que está yo otra para que salga otra cosita. Yo pensaba que yo estaba loco, me estaba volviendo loco, pero yo creo que cuando yo lo escucho a ellos, oye, me da un alivio. Señor, aleluya. Usted me entiende que todo este cosmos y universo fue creado por el ser. Todo poder, toda sabiduría, toda ciencia, toda inteligencia, toda omnipresencia. En otras palabras, el Ser Supremo creó todo esto con sabiduría basado en buen juicio de conocimiento perfecto. Aleluya. Increíble para muchos, pero es así. Y es más lógico creer que alguien creó esto que creer en el Big Bang, Claro. o en la teoría de la evolución. Yo siempre digo que el Big Bang es una teoría, es un invento de los científicos. Y la teoría de la evolución también es un invento de los científicos. Un invento. Porque no hay un ser humano, testigo ocular, que estuvo allí para ver aquellas escenas del Big Bang o de la evolución. Pero Juan dice del Verbo, hablando de Jesús, que lo tocaron, que lo escucharon y que lo vieron. Lógicamente, Jesús, por la historia, existió. Está aquí. Está aquí. Quiere decir que por el sentido, por la lógica común y el sentido común, históricamente, es más razonable creer en Cristo, en la palabra de Jesús, que creer en el Big Bang o la teoría de la evolución. Un punto que le escuché aquí aludir fue algo que vienen diciendo ahí, que hay que tener realmente, no sé, una fe inmensa para creerse eso que otro. Pero cuando yo les escucho hablar, yo les digo, oye, pero ¿tú estás seguro de lo que estás creyendo? O sea, su Big Bang y todo lo que viene. Y me dice, no, por supuesto que tengo dudas. Y le digo, pues yo sí creo y estoy segura de lo que estoy creyendo. Porque al principio, si tú no les das eso, te dicen, cuando te dicen, te hablan de arrogancia. Y yo le digo, no es arrogancia, es la seguridad que yo tengo en lo que yo creo. Entonces, el cosmos, el universo tiene leyes. El aire tiene leyes. Todo tiene leyes. Y todo encaja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un diseño inteligente. Hubo un arquitecto que diseñó todo esto. Y se llama Yahvé Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Siga leyendo, por favor, mi hermano. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Páreme. ¿La tierra está llena de qué? Tus beneficios, tus Sabiduría. Sí. beneficios es ¿qué? Bendiciones. Sí. Sí. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables. ¿Cómo fue? Oiga. Innumerables. Seres, hay, óigame, nosotros los seres humanos somos tan tremendos. Llegamos a las lunas, estamos llegando a Martes, pero no sabemos a ciencia cierta qué hay en el mar. Ese es otro mundo. Ese es otro mundo. Increíble. Vuelan Allá- en el allá vamos espacio a para allá. y que no Descubrieron, tienen suerte aquí. descubrieron una especie. Descubrieron una especie que se le llama el mono acuático. Descubrieron una especie que parece sirena. Y le llaman el mono acuático y existe de verdad. Y la gente se sorprende. Una nueva especie. Nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es lo que hay allá abajo, porque hay una profundidad donde no podemos llegar. Hermano, hay una profundidad en el mar donde cualquier clase de metal, por más fuerte que sea, se tritura, se contrae y se vuelve nada.
de tanta fuerza que hay ahí abajo, en ese mar, de esa presión. Y lo más duro, que han llegado a cierta profundidad y allí habitan seres, o vamos a decirlo así, algunas especies de peces, pescados, que son hasta luminosos, que ellos existen en esa profundidad, solo en esa profundidad, que si suben a más para arriba mueren. Ellos están capacitados para habitar y existir ahí. Y porque el diluvio solo permitió de pronto rescatar cada especie que había en ese momento, pero en el mar nunca ha habido diluvio, nada. O sea, Pero yo vivo en el lo que está en el mar han permitido desde el momento que no les ha pasado nada. Por eso, aquí viene un punto. Los científicos se equivocan con ciertas cosas, que a veces tenemos lugares secos, óigame bien, y encuentran esqueletos de peces o animales acuáticos y piensan que tienen que ser cuántos miles de años. Recordemos que cuando el diluvio pasó, lógico que quedaron peces fuera de su zona en el agua y quedaron en la tierra y murieron. Y está la posibilidad grande que estos son los animales y los peces que ellos encuentran. Bueno, leí en un periódico cristiano que los científicos encontraron cantidades de serpientes de la antigüedad enterradas con las paticas, o sea, con las manos y las piernas. O sea que fueron desde el tiempo de la maldición, porque dicen ellos que la serpiente antes de ser Erecta. ¿cómo se dice? Maldecida. Tenía extremidades. Sí. Y yo no sabía, yo como así. Entonces, El dragón. eso El fue dragón. así. ¿Tú has visto un dragón, verdad? Los muñequitos. ¿A quién es que se le llama el dragón? La serpiente Satanás. antigua. Satanás. Un dragón en realidad es una serpiente. ¿Sabía? Y ella tiene patas. ¿sí? En realidad el dragón, ¿tú has visto que el dragón tiene manitos? ¿Me entiendes? Entonces, pero en realidad, mucha gente dice eso es ciencia ficción. Lo que pasa es que están proyectando algo del mundo espiritual. Pero dice innumerables seres, o peces, o criaturas. Siga leyendo hasta el 30, por favor. A todo, Sí, hasta el 30. seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí Leviatán Allí el Leviatán. que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Envía tu espíritu y son creados. ¿Quién crea ahí? Según ahí. Dios, Pero Dios, ¿quién? Jehová. Oye, envía tu espíritu. ¿Quién crea? Ah. El espíritu que crea. Él envía tu espíritu y son creados. Entonces el espíritu. lo manda Dios, Sí, entonces el espíritu crea. pero Ok. mandado por Dios, porque envías tu espíritu. Sí, envía tu espíritu, pero ¿quién lo crea? Dios, Dios, ¿quién? Espíritu. Dios espíritu. Santo. Entonces, Jeremías 10, 12, ¿qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con su poder el Señor hizo la tierra. Con su saber puso orden en el mundo. Con su sabiduría extendió los cielos. ¿Cómo? Está fuerte eso. Vamos a ver. Jeremías 10, 2. dice bien claro. 10, 12, ¿verdad? Ya, 10:2. Léalo de nuevo. Con su poder el Señor hizo la tierra. Con su saber puso orden en el mundo. Con su sabiduría extendió los cielos. Oiga esto. El que hizo la tierra con su poder. El que puso orden en el mundo con su saber. Y extendió los cielos con su sabiduría. Esa sabiduría sobrepasa, es ilimitada. Entendimiento. Es una sabiduría ilimitada, infinita. Toda la maniobra allí de aplicación perfecta de conocimiento está en él. Increíble, pero cierto.
Por favor, hermana, léame el párrafo. Vamos a terminar aquí. Se necesitó un diseño muy audaz para lograr los complicados designios de la naturaleza. Yo me quedo boquiabierto cuando examino la pluma de un pájaro. Cada una de sus partes está diseñada para una función especial, ya se trate del vuelo o de la protección del animal contra los elementos naturales. Si examino el esqueleto de un ave, descubro que sus huesos grandes están huecos y llenos de aire, lo cual hace que el pájaro se sostenga en el aire. Y las crías del ave tendrán las mismas características. Este es solo un ejemplo pequeño de la gran sabiduría de nuestro Dios. Recibo bendición al recordar que Dios también pone su sabiduría a nuestra disposición, conforme la necesitamos. No importa a lo que se enfrente usted hoy, mañana, la semana próxima o el mes entrante. Santiago 1:5. Espéreme, yo creo que vayamos allá, por favor. Santiago 1:5. Yo creo que usted vaya a Santiago 1:5. ¿Qué dice nuestro hermanito Santiago? Santiago 1:5, ¿qué dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Amén. el cual da a todos Gloria a Dios. abundantemente y sin Santo. reproche. Y le será ¿Y le será qué? dada. Si a alguien le hace falta sabiduría, pídasela a Dios, Amén. el cual da. Oiga, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero también dice pida con fe. Aleluya. Amén. Amén. Siga leyendo, por favor. Y nos exhorta a no dudar, sino a pedir sabiduría, porque Dios es generoso y bondadoso para dársela a su pueblo. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios está aquí, en la palabra. Ahora, en la revelación de Él, ahora que es su palabra. Ahora viene el punto. Necesitamos la iluminación, oiga esto, que da el Espíritu acerca de la palabra para poderla aplicar en la práctica. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para aplicar ese conocimiento sabiamente en la práctica. Entonces, así seremos bendecidos como Él manda en su palabra. Así vamos a poder resolver los problemas de una manera sabia. Las dudas. ¿Me entiendes? Aleluya. Su nombre. Gloria. Gloria. Seguimos. ¿Quién hizo el ejercicio 18? Leo. De acuerdo con nuestra presentación sobre la sabiduría de Dios, ¿cuáles de las siguientes declaraciones cree usted que son buenos ejemplos de su sabiduría? La A, ¿qué quiere decir? Dice, si tengo gastos inesperados y no sé cómo hacerles frente, puedo pedirle a Dios su dirección y saber que me puede dar la sabiduría necesaria para solucionar el problema. Páreme ahí. Hay personas que no se atreven a hacerle frente a las deudas. Óigame bien. En este mundo hay muchos estafadores, gente que engaña. ¿Entiendes? Y a veces nos llegan cosas que nosotros no esperamos. ¿Me entiendes? Y algunas personas se dejan amedrentar por el diablo o por leyes. Se dejan amedrentar, aleluya, gracias. ¿Y a su nombre? Gloria. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Se dejan amedrentar por el diablo, pero usted le pide a Dios sabiduría, cómo lidiar con esa situación y Dios se la va a dar. No tenga miedo, porque el verdadero amor echa fuera ¿qué? El temor. De temor. Todo temor. Aleluya. Entonces quiere decir Eso me está pasando. que Dios le va a dar a usted la sabiduría, la valentía y la capacidad para poder maniobrar de una manera sabia, inteligente, un conocimiento basado en buen juicio para poder
resolver ese problema. Y reprenda al diablo también. Amén. Que a veces hay una situación espiritual. Satanás está manillando la situación tras bambalina o tras bastidores. Detrás hay fuerzas espirituales. A veces no siempre lo físico. Tenemos que también ver también más allá. Y cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría y pedimos a Dios su iluminación, Él nos va a dejar ver claramente qué es lo que está operando espiritual o cómo lo podemos resolver de la manera más sabia, aleluya, y más inteligente que es y que Él manda y que podemos hacerlo. Amén. Amén. La otra. La C. Dice la palabra de Dios. La Biblia es una guía que me muestra cómo experimentar una vida buena y fructífera. Oiga esto. Una vida buena y fructífera. Alguna gente se han ido por otro extremo. Hermanos, y los que van a ver este video o esta enseñanza, óigame bien, yo estoy de acuerdo de que Dios te puede bendecir y Dios te puede prosperar. Pero hay un evangelio falso que se llama el evangelio de la prosperidad. Un evangelio de engaño, un evangelio diabólico, un evangelio satánico que está fuera del contexto bíblico y de la verdadera bendición de Dios. Oiga bien, cuando se aplica la palabra de Dios como es, Dios te puede bendecir, sí es verdad. Dios te puede prosperar, es verdad. Dios te prospera. Pero ahora, cuando tú aplicas la palabra fuera de su contexto, ¿quién es que te prospera? Ya sabes. El demonio, el diablo. Porque el Espíritu, cuando una iglesia cae en apostasía, lo primero que se va es el Espíritu Santo. Óigame bien, lo primero que se va es el Espíritu Santo. Cuando una iglesia es apóstata, porque el Espíritu Santo no se sale de las Escrituras. Y cuando se predica mentira y engaño, allí no está, en ese lugar no está obrando el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aclarar bien claro. Mateo 6:33 dice bien claro. ¿Qué dice Mateo 6:33? Porque tenemos que aclarar bien estas cosas, hermanos y hermanas. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios El resto se va a y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Añadidas. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? Del reino de El Dios y reino su de justicia. Dios. Entonces, ¿por qué hace tanto énfasis? Hoy en día están haciendo tanto énfasis en En que te van a prosperar. el evangelio materializado. Un materialismo endemoniado se ha metido en las iglesias. Un materialismo demoníaco, un evangelio de prosperidad fuera de orden. Dios te puede bendecir, sí, es verdad. Dios te puede bendecir. Pero hoy en día no se está predicando lo que la Biblia en realidad enseña. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, la verdadera bendición es el reino de Dios y su justicia. Y lo añadido, óyeme, no le llama bendición, le llama añadidura. Añadidura. Entonces la gente está detrás de las añadiduras. Como esa ñapa. Pero el punto está cómo están predicando el evangelio. Ya no es sabiduría, es sagacidad. Es persuasión demoníaca. Por eso es que tenemos que conocer estas cosas. Hay un evangelio pervertido, un evangelio corrompido, un evangelio satánico que se está predicando hoy en día en las iglesias, que está fuera de orden del establecimiento de la palabra de Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios también discernimiento de espíritu, porque la gente está corriendo detrás de señales. Óigame bien, cuando una iglesia cae en apostasía, oiga bien lo que voy a decir, lo que me van a ver por YouTube, por donde sea. Cuando el Espíritu Santo sale de una iglesia, entra un espíritu demoníaco que imita al Espíritu Santo. Pueden haber sanidades, pueden haber liberaciones, pero no viene del Espíritu. Recordemos que Jesús dijo bien claro en Mateo 24, si no me equivoco, en el versículo 24 y 23, 23 y 24, si no me equivoco, vámonos allí, porque quiero leerlo por la palabra. 23 y 24 dijo, entonces, de Mateo 24, 23 y 24, capítulo 24, versículo 23 y 24 dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis,
porque se levantarán falsos ¿qué? Profeta. Y la palabra Cristo significa ungido. Y falsos profetas. Ahora, y falso profeta. Grandes señales y prodigios. Dice, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Un falso Cristo, ¿de qué está ungido? Del poder demoníaco del infierno. Del otro. Entonces, un falso profeta, y dice que engañarán, si es posible, aún a los que son escogidos por Dios. Imagínense ustedes. Entonces, creemos que Dios te puede bendecir. Sí, ¿cuándo? Cuando tú vives primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, y cuando tú aplicas la palabra como Dios manda, como es. No engañando a la persona, no haciendo tanto énfasis en lo material, sino haciendo énfasis en una comunión íntima y profunda con Dios, a que la gente se guarde, viva en santidad, para cuando suene la trompeta la gente sea arrebatada y se vaya con el Señor. O si le llega a su día de partir esta tierra, puede entrar al reino de los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por más que hablen, sin santidad nadie verá al Señor. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué dice el Señor? Y os declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de qué? De maldad. La próxima, sierva. Dios les da a los líderes de la iglesia la sabiduría para llevar a cabo asuntos espirituales de la iglesia de acuerdo con su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? El hombre de Dios tiene que estar saturado por la palabra. El hombre de Dios tiene que definir las cosas por la palabra. Aleluya. Hay gente que no le gusta que se le digan las cosas como son. Porque hay gente que quieren hacer lo que le vengan en gana en las iglesias. Eso no es así. Por eso somos un cuerpo donde hay reglas. Y cada quien tiene su función, responsabilidades. Y cuando Dios levanta a un hombre o una mujer, a quien sea, para llevar a cabo su palabra, el hombre de Dios tiene que decirle la verdad a la gente aunque no quiera. Con amor, aunque no quiera, hay que decírsela. Algunos se ofenden y se sienten mal, pero hay que decírsela. Algunos se irán, pero hay que decírsela. Algunos se van a rebelar, pero hay que decírsela. A algunos no les va a gustar, van a pegar gritos, pero hay que decirle las cosas tal y como son. El hombre de Dios con sabiduría debe decir las cosas. Jesucristo lo decía bien claro. A mí me gusta mucho una frase del Señor. O están conmigo o contra mí son. Esa frase tiene que poner a pensar la humanidad entera. O están conmigo o contra mí son. Pero con sabiduría. Amén. Amén. Sigamos. Y la organización del cuerpo humano revela la sabiduría de Dios. La organización del cuerpo humano, hermano, mire, un corazón aquí, tenemos los intestinos, tenemos los órganos, los músculos, los huesos, las fibras, tenemos las venas, la sangre, tenemos todas las células, hermano, el cerebro, los ojos, oh, Dios mío, esto es increíble. Esta es la máquina más perfecta, como dicen algunos, que existe y que ha existido, el cuerpo humano. Increíble. Usted se hace una herida, las células comienzan a trabajar para curar esas heridas. En 4 o 5 días pasa. A algunos se les cierra de una vez, ¿eh? Sí, tienen, Porque tienen más, sangre más rápido. como que tienen más fortaleza en esa área. Entonces, Violeta, ejercicio 19, leo. Para repasar esta sección, empareje los 4 atributos de Dios, columna derecha, con la definición de cada uno de ellos, columna izquierda. A. El estar presente en todas partes. Omnipresencia. Omnipresencia. Ahora, yo sé que, y como dije el día de ayer, no quiero que me malinterpreten, pero hay personas que van a culto y el pastor o el predicador es una persona, no es enérgico,
no es sanguíneo, sino una persona flemática, una persona de un carácter pasivo, y va explicando paso por paso, al paso, y algunas personas vienen de iglesias pentecostales, como le llaman, de fuego, que tiene que haber lengua, salto, brinco, ¡wow! Bueno, ya tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que el pastor o el predicador está exponiendo la palabra y dice, no, aquí no hay, aquí Dios no está, aquí no hay unción. Oye, y el hombre tiene una sabiduría enorme en la palabra y le está explicando, le está enseñando y la está desglosando, que algunas personas están anotando y dicen, wow, Dios me está bendiciendo ahora. Pero esta persona piensa que Dios no está porque, según ellos, Dios tiene que romper, ¿me entiendes? Entrar en una nube de fuego y ya, aquí todo, yo soy Jehová Dios, recibe, bueno, esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente dice que Dios no está en un culto de esa índole. Parece que no entendieron lo que se llama omnipresencia. Se está predicando la palabra de Dios y Dios no está allí. Oye, ¿qué pasó? Se está enseñando la palabra de Dios y Dios no está allí. Oh, pero ven acá, ¿qué te pasa a ti? ¿Y eso de dónde salió? Porque el punto está es que la persona está acostumbrada, se deja regir por las emociones. ¿Me entiendes? Una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es cuando Dios se manifiesta. Que usted lo siente, eso yo lo entiendo perfectamente. Pero Dios se deje sentir o no se deje sentir, Él está ahí. La palabra es de Dios, Él está ahí. Donde hay dos o tres, Él está ahí. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas se rigen más por las emociones, por el brinco, el salto y las lenguas. Por ejemplo, hay iglesias, y no estoy en contra de nadie, por favor no me malinterpreten lo que van a ver esta enseñanza. Hay iglesias donde hay un desorden, todo el mundo habla en lengua, pegan gritos en lengua. Yo estoy de acuerdo con la lengua y con los géneros de lengua y con interpretación de lengua, pero bíblicamente me dice a mí que si no hay intérprete, baje la voz o calle. Eso dice la Biblia. Se salen fuera del orden bíblico. Ahora, cuando una iglesia está organizada y tiene ese orden y viene una persona de esas iglesias, supuestamente del fuego, entonces dicen, aquí no está Dios, esto está frío, aquí esto está muerto, aquí no hay unción. Porque él está acostumbrado y se rige más por las emociones que por la realidad bíblica. ¿Están aquí conmigo? ¿Me están entendiendo un poquito, por favor? Y a su nombre. Gloria. Amén, aleluya. Violeta, ve. El obrar para realizar el más alto propósito en la mejor forma posible para sus criaturas y toda la creación, sabiduría. Omnisapiencia. También puede. Sabiduría. Ahora, la sabiduría es la manera... ¿Qué, Violeta? La sabiduría es la manera correcta O perfecta. o perfecta. Pero antes de aplicar es la elección del propósito más alto, más Exactamente. elevado Perfecta. y luego la aplicación del Perfecta. conocimiento. Porque ya, como es todo conocimiento, no necesita saberlo, ya lo sabe. Entonces, Saber aplicar el conocimiento y tiene el poder, dime. en buen juicio. ¿Me doy a entender? Correcto. Estamos hablando del ser Perfecto. todopoderoso, omnisapiente, omnipotente, omnisciente, todo en todo. Por favor, sé. El saber todas las cosas, omnisciencia. Saber todas las cosas. Hay ciencia que nosotros no sabemos que existen. Dios la conoce todas. El De deseo El ser todopoderoso, omnipotencia. omnipotente. Entonces, en esta lección hemos estudiado la naturaleza de quién De Dios. y sus atributos naturales. En la siguiente lección estudiaremos las características morales de Dios o los atributos naturales, digo. Amén. Amén. Y sus obras poderosas. Así nos preparamos para el estudio de Dios, el Hijo y para el estudio de Dios el Hijo, oiga esto, Dios el Hijo, que me gusta mucho eso, Dios Espíritu Santo, amén, aleluya. En otra palabra, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Al obtener una mayor comprensión del Creador divino y de nuestra relación con Él, podremos servir mejor
y testificarles a otros acerca de su gran Amor. amor. Yo voy a hacer preguntas, usted me va a dar la respuesta. Amén. Ludir, ¿puedo comenzar por usted? Por favor, Sí. ¿se puede? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Segura, hermana, segura. Autoexamen. Ayúdanos, Espíritu Santo. Selección múltiple. Selección múltiple. Seleccione la mejor respuesta de cada declaración. Número 1. Yo voy a leer todo y usted me va a dar la respuesta. Los creyentes no adoran lugares o formas porque Dios es. Voy a comenzar desde abajo hacia arriba. D, eterno. C, omnipotente. B, una unidad. A, espíritu. Espíritu. ¿Qué posee la naturaleza espiritual de Dios? Su esencia y su sustancia. ¿Y cómo se manifiestan en su Atributos naturales. ¿Está entendiendo ahora? ¿Están entendiendo? Ok. ¡Y a su nombre! Gloria. Está bueno, me gusta. Los que no vinieron se están perdiendo este manjar, pero lo van a ver por el YouTube. Ellos tienen esa bendición ahora. ¡Aleluya! Violeta. Ultravioleta. Número 2. Si en verdad comprendo que Él es todo sabio, todopoderoso y que está presente en todas partes, voy a comenzar desde abajo para arriba. C. Solucionará mis problemas y necesidades diarios a mi manera, porque a Él se le debe buscar solo para problemas grandes. Hay gente así. Sí. Dios está muy ocupado. O le dicen, ese señor está muy ocupado. Entonces, B. Comprenderé que no importa qué decisiones tome, no puedo hacer nada para cambiar mi vida porque Dios lo decidió todo. Esos son los calvinistas. Los salvos siempre salvos dicen eso. A. Viviré de tal manera que le agrade a Él y confiaré en que me ayudará en cada prueba que confronte. ¿Cuál usted escoge? Esa, la A. ¿Usted escoge esa, la? Luisa, No, por favor. ¿usted hizo algo? Todo. Oh, gloria a Cristo, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, dice así. Número 3. Debido a la naturaleza de Dios y sus atributos, no solo tiene la capacidad de saber cuáles son nuestras necesidades, sino que también está demasiado lejos de nosotros como para resolverlos. Oiga esto. B, comprende que en realidad no puede comunicarse con nosotros de manera significativa, ya que somos seres humanos. C, puede suplir cualquier necesidad que experimentemos. La C. Rosa, ¿usted hizo algo? Sí. Sí, voy aquí. Número 4. Cuando estamos convencidos de que Dios obra en todo para nuestro bien y para su gloria, estamos reconociendo su B, infinidad, A, personalidad, D, omnisciencia, C, sabiduría. Sabiduría. Amén. Amén. George Lavi, ¿usted hizo algo? No, sinceramente no. Pero lo puede. ¿Usted hizo algo? Pero me olvidé algo. Pero se lo puedo contestar así de... Violeta, vamos. de aquí, di. Dame ver, yo voy a hacer, tenemos 10. Aquí, por favor. 5 para Ludir y 5 para Violeta. ¿Lo Ojo. compartimos así? ¿Y por qué no le pregunta a la hermana de pronto? Ella no tiene el libro. Pero con el libro la... Yo le estoy diciendo, Maya no quiere. Que Bueno. le pregunte sin libro, que ella sabe. No, sí, no, pastor, si usted me dice... sí, Bueno, hermano, contesta. hágale. Ok, usted me dice si es correcta o incorrecta. ¿Quién? Violeta o yo. Usted me va a hacer 5 y Violeta va a hacer 5. Son 10, ¿verdad? ¿Dónde están los 10? ¿Dónde están los 5? No, son 10.
No, son solo 5. Cinco. 6. Que a cada uno, hermano. Está bien, ok, vamos uno por uno. Tres, ¿sí? ya, Sí. da igual. Yo pensaba que eran 10, pero ya, ok, Ya pasó, no me estaba fijando ahí. Ah, Número 5. La cualidad de Dios que demuestran que podemos acercárnosle y que está interesado en nuestras necesidades humanas es la unidad. No, es incorrecta. ¿Cuál es? ¿Cómo así? La cualidad de Dios es Es, correcta. no, No es es incorrecta. incorrecta porque no es una, él no es Es la personalidad. Personalidad. Él tiene la capacidad de hablar, de- sentir, decidir, Revelar. pensar. Estamos usando, óigame bien, para las personas que tienen un estudio más avanzado acerca de la esencia divina, estamos usando antropomorfismo para entender un poco de nuestro creador. Pues si usted va a ver este estudio y usted tiene un conocimiento más avanzado, entienda esto bien. Porque un ser que lo sepa todo, ¿qué necesidad tiene de pensar? Aleluya. 6. Violeta. El cristianismo rechaza la adoración de muchos dioses, porque Dios es espiritual. El cristianismo rechaza la adoración de muchos dioses porque Dios es único. Entonces es incorrecta. es Incorrecta. Amén. Ludía. Número 7. La Biblia enseña que hay 3 personas en la esencia divina. El Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. A esta cualidad le llamamos la Trinidad o Trinidad de Dios. Correcta. Dios Amén. es uno. Violeta. Número 8. La cualidad de Dios que describe su existencia sin principio o fin es su eternidad. Correcto. correcto. C, número 9. Número 9. La persona que no sea capaz de ver el propósito de su... Oiga, perdón, leo de nuevo. La persona que no sea capaz o capaz de ver el propósito de sus pruebas ignora la sabiduría de Dios. ¿Cuál usted se cogió? Correcta. Estoy de acuerdo. Luisa. Número 10. La mayor cantidad de evidencia doctrinal para la Trinidad se encuentra en el Antiguo Testamento. En el nuevo también. No, ¿cuál La evidencia en el más? ¿Cuál es la mayor cantidad de evidencia? ¿Dónde se encuentra? ¿En el Antiguo o el Nuevo Testamento? En el nuevo. En el Nuevo Testamento. Es incorrecto entonces. Incorrecto. Hermanas, Pastor, ¿puede explicar un poquito? Ya. la última. ¿Sí? Como de Oye, evidencia. la mayor cantidad de evidencia doctrinal y enseñanza para la Trinidad o acerca de la Trinidad de Dios se encuentra en el Antiguo Testamento. La mayor evidencia con más claridad se encuentra en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Estamos aquí? Mi gente, hermanos y hermanas, pregunto. Hemos terminado, aleluya, hemos terminado la primera lección de la unidad 1. Pregunto, Incorrecto. ¿hay algún punto donde usted dice, no entendí muy bien? Quiero que me aclaren este punto. ¿Hay alguien? Si hay alguien que dice, bueno, este punto no lo entiendo muy bien, según lo que hemos estudiado. ¿Me puede volver a repetir, pastor? ¿Cuál, sierva? La omnipotencia, omniscencia, omnipresencia. Déjame ver. Oiga. No, aquí está ya. Omnipotencia que está en todas ¿Sí? partes, ya, ya. Si no lo entienden, díganlo, por favor, porque el punto es que usted salga de aquí con claridad. Ay, no, gracias. Se comió. Por favor, si usted no entiende algo, dígalo, por favor. Entonces, Hermano, dígame, hermana. sabemos que Satanás trata de imitar a Dios en lo posible. En estas cualidades, ¿de qué manera lo... ¿Lo podría tratar de falso? Lo imita. ¿En qué sentido, sierva? Por ejemplo, una cosa que nos queda clara es que la omnipresencia no la tiene.
O sea, no tienen ninguna de estas, no puede imitar o no puede falsificar o tratar de aparentar. Él puede lograr algo acerca de, por ejemplo, inventar un sistema electrónico donde pueda estar en todos los lugares a través de ese sistema. Por ejemplo, el internet, la computación, el teléfono. ¿Me entiendes? Entonces ya ahí, en ese momento, en ese entorno, él está en todo lugar. Solo usando el hombre, la capacidad Exactamente, del hombre. pero en toda la creación él no puede estar. Eso, O sea, no aquí. no, imposible. Él No no puede estar en tu puede. mente. Solo Dios puede lograr eso. Y puede eso. Pero Pero él puede inventar, por ejemplo, materialmente. puede inventar un sistema que hasta donde el sistema le permita, él puede controlar. Pero no es que él es omnipresente. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnisapiente. Satanás es una criatura. Óyeme, y es una criatura hecha por Dios, sí, claro. en realidad, Lucifer fue creado por Dios y Lucifer se convirtió en diablo. Sí, Ahora, sí, sí. Lucifer es una criatura. El diablo, Lucifer se convirtió en el diablo. Entonces, ¿qué pasa? Es una criatura, él es limitado. Él no es todopoderoso, él no es omnisapiente, él no es omnipotente, nada de eso. Pero él tiene muchos ángeles caídos o demonios que están trabajando junto con él para la destrucción de la humanidad. Entonces, pero él no lo sabe todo ni lo puede todo. Jesucristo lo venció. Pero por ejemplo con los demonios él tiene una red de conexión. O sea, yo no sé. Eso es una red de conexión. Y eso pero hace de algún modo una falsificación de la omnipresencia. Ni aún No, así. no es que él esté, pero está. ni su aún red. así. Ni así. No, Ni no, aún no. así. Ni aún Por eso así. yo digo, Imitación. ni aún así, Ni aún óigame así. bien, que quedan millones de años luz lejos de eso. Porque ser omnipresente es que tú estés en todo lugar al mismo tiempo. Mira, si ¿Entiendes? él tuviera Entonces, tanta sabiduría. el diablo no es No puede imitar, no pasa nada. omnipotente, no es omnisciente, no es omnisapiente, no es sabio. nada de eso. El sabio es para No es atormentar sabio. las Porque personas. si él hubiera sido Dios, no hubiera caído. Se hubiera dado cuenta que Jesucristo iba a resucitar. Y no lo hubiera matado. Ahora, Ya. caigamos en cuenta, él está vencido. Satanás es Sí, una sí, criatura y su poder es bio, que quiere decir que puede ser limitado, que es un poder que se puede quebrantar, romper, subyugar, someter, sujetar. Eso hizo Jesús con él. Amén. Amén. Diablo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios es un ser personal, ¿de qué estamos hablando? Que es. ¿Cómo? Un ser personal. Sí, Que tiene, que siente, que Decidir, pensar. puede pensar. Sí, sentir, puede sí. Pensar, sentir. ¿Y qué más? Decidir. Decidir. Cuando hablamos que Dios es espíritu, ¿de qué estamos hablando? Hasta Que posee una naturaleza de sustancia. con sustancia y Ya, esencia esencia, ya. y que sus atributos y Cualidades. Cualidades. Componen que se su refiere a todas naturaleza. sus cualidades y atributos que componen su naturaleza. Amén. Cuando hablamos de Dios uno, ¿qué estamos hablando? Que es único. Único. Uno. Numéricamente uno. Uno. Gramatical es uno. ¿Ves? Numéricamente Sí, uno. numéricamente, sí. Cuando hablamos de su singularidad, ¿de qué estamos hablando? Que es único. Que es único. Cuando hablamos de su simplicidad, ¿de qué estamos hablando? Que no es indivisible. Cuando hablamos de su triunidad, ¿de qué estamos hablando? Dios triuno. Triuno. Del Padre, Explícame del un Hijo. poquito de eso acerca del Una Dios triuno. esencia con tres manifestaciones. ¿Cómo fue? Una esencia con tres manifestaciones. Con tres Una manifestaciones. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres manifestaciones. O tres personas. Tres personas con una esencia Una esencia Divina. divina. Y tres personas. Tres personas. O tres personas, una esencia divina. Cuando hablamos, ¿quiénes son esas tres personas? Padre, Hijo y Padre, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Cuando hablamos, ¿cuál es la evidencia que apoya la Trinidad? Diga la Biblia solamente. En el Antiguo como en el Nuevo. Amén. Amén. Cuando hablamos, ¿cuáles son las dificultades de la doctrina? ¿De qué hablamos? Que nosotros somos seres Infinito. Limitado. ilimitados. ¿Y qué más? Y que no alcanzamos a comprender. Que no hay un modelo